Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes. Agradezco a la organización, a SIAP, su invitación a participar y el poder compartir con ustedes algunas reflexiones. También reencontrar y encontrar a buenos amigos y amigas y seguir aprendiendo de ellos. En el debate virtual de estas semanas ya ha habido una enorme riqueza. Yo he disfrutado mucho de ver esas aportaciones que nos ayudan a comprender este tema tan delicado de la relación entre industria farmacéutica, profesionales, sociedad. Como decía Juan Gervas en una de sus notas, lo esencial se ha cocido en el debate virtual. Ahora nos vemos las caras y ahora compartimos pues esa reflexión que ya venimos haciendo durante estos días. Hay aspectos que se refieren a temas de experiencias personales, otros más a visión institucional, de cambios legislativos. Yo voy a estar en la ponencia centrado más en esta segunda parte porque es donde he tenido más experiencia, insistiendo en en la visión de sistema sanitario, medicamento y patentes. Y a eso dedicaré estos minutos. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados partes deben adoptar medidas para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad, así como condiciones que promuevan el bienestar físico y mental de la población, actuando sobre los determinantes de la salud. Uno de los componentes de ese derecho a la atención a la salud es el acceso a medicamentos. Los sistemas sanitarios, por su parte, serían las organizaciones, las instituciones que facilitan o garantizan ese acceso a una atención de calidad y ese acceso a los medicamentos cuando sean necesarios. Los sistemas sanitarios definen la cobertura, quién tiene derecho, definen las prestaciones, a qué tenemos derecho, atención primaria, especializada, salud pública, medicamentos, cuáles, a qué precios, define la fuente de financiación, quién paga, impuestos directos, indirectos, define la cuantía del gasto sanitario en relación con nuestra renta, qué porcentaje. Nosotros en España, pues en torno al 7% en este momento de gasto sanitario público. Define la organización. En España, de acuerdo con el sistema autonómico, se organiza el Sistema Nacional de Salud y en ese sentido pues es descentralizado, con competencias de gestión en comunidades y algunas en el Ministerio, entre otras la política del medicamento, que es lo que nos reúne aquí, es una función que compete al Ministerio de Sanidad. La gestión es mayoritariamente pública en España y el sistema sanitario define también quiénes son los que van a prestar esos servicios profesionales sanitarios, regula las profesiones, los títulos, las capacidades de acceso, la calidad, también las tecnologías e instalaciones. Y define y valora los objetivos y los resultados en salud. Entre todos estos elementos tiene que haber un equilibrio. Y si ese equilibrio se tensa por uno de los factores, aquello no funciona bien, aquello se va a deteriorar. Esto está pasando con las instituciones farmacéuticas. Veremos cómo están tensando y cómo están desequilibrando el sistema. En España los datos sobre el sistema sanitario siguen siendo buenos, pero hay síntomas de deterioro, que se iniciaron con los recortes provocados por la crisis financiera de 2008. Así, desde 2010 hasta ahora se han duplicado los tiempos de espera para recibir atención. Es un problema que afecta a la posibilidad de acceso. También la valoración de la población, de la ciudadanía sobre el Sistema Nacional de Salud ha empeorado desde un 74% que pensaban que funcionaba bien o muy bien en 2010 a un 54% ahora, 20 puntos menos, es mucho. La percepción de la ciudadanía es peor y esto lleva a que el número de personas con seguro sanitario privado se haya duplicado en estos años. Ahora es un 30% de la población española, es mucho. En Madrid es el 40%, es mucho. Esto está indicándonos que algo no está marchando bien a criterio de la población. A pesar de todo, el sistema todavía resiste. El Sistema Nacional de Salud resiste con una buena capacidad de respuesta y con unos buenos resultados en salud, con 84 años de esperanza de vida al nacer en 2023, que es la más alta de la Unión Europea. Por tanto, a pesar del deterioro, ahí está aguantando. Pero ese desequilibrio que está provocando el peso tan importante de la industria farmacéutica lo pone en riesgo. Lo pone en riesgo
porque debilita, parasita el sistema. Como señalan Juan Gervas y Mercedes Pérez Fernández, están aquí con nosotros en la revista JM que mencionaba antes Juanjo, las medicinas gobiernan la medicina, gobiernan el sistema sanitario. Porque además no estamos en un terreno neutral. Hay intereses económicos potentes, no solo la industria farmacéutica, seguros sanitarios, intereses financieros, que quieren que el sistema sanitario público se debilite y prefieren un sistema tipo Estados Unidos con una cobertura pública del 50% o menos, con pólizas privadas que tengan distintas coberturas y distintas primas y mucho más caro para el paciente o la ciudadanía y con peor resultado en salud. Estados Unidos tiene 7 años menos de esperanza de vida al nacer que España. O sea que la capacidad se ve también. En el marco de estos sistemas sanitarios, los medicamentos forman parte de ese derecho a la atención sanitaria. Podemos preguntarnos, y lo hacíamos en la ponencia y en el debate virtual, si España cumple el derecho al acceso a los medicamentos que necesitan los pacientes. Y la respuesta es que no. En muchos casos no. Lo señalaban en el debate virtual Rosa Añol, Paco Abal, Antonio Granavilla o Luis Jimeno. Hay personas que necesitan y no pueden acceder por los copagos, un 4,6% de la población, equivale a 2 millones de personas que no pueden acceder por motivos económicos, pero sobre todo hay personas que consumen medicamentos innecesarios. La sociedad intoxicada, la crónica de la sociedad intoxicada del profesor Laporte, que se estima más de un 30%, algunos lo estiman más que ese 30%, pero Sendín, por ejemplo, lo estimaba en ese 30%, y supone alrededor de 16.000 personas que fallecen cada año por uso abusivo o inadecuado de medicamentos. Miles, cientos de miles de personas ingresadas y hospitalizadas por este motivo. Hay muchos ejemplos en los hilos del debate virtual que han ido saliendo y que ponen perfectamente claro este abuso o este mal uso del medicamento. Sin embargo, con la tecnología y desarrollo que tenemos, tendríamos que ser capaces de atender adecuadamente con el uso del medicamento necesario para quien de verdad lo necesite en todo el mundo. Tenemos capacidad tecnológica y económica, pero como decía, el poder excesivo de la industria corrompe el sistema, lo debilita, bien por falta de acceso a millones de personas en el mundo pobre, sobre todo, o los pobres de los países ricos, o también en los países ricos, sobre todo, por el sobreexceso, sobreabuso, sobreconsumo de medicamentos. Y esto, como digo, es por el poder que la industria está ejerciendo. La industria fija precios abusivos y con el poder del beneficio decide en qué se investiga, cuánto produce, dónde lo fabrica y a quién vende. Define las enfermedades, se ha visto en el debate virtual muy claramente, define las enfermedades y los criterios diagnósticos. Influye en las agencias de autorización y evaluación de los medicamentos, en las revistas médicas, en las guías clínicas, en los profesionales de prescripción, influye en los consumidores, en los medios de comunicación, en las asociaciones de pacientes, etcétera, etcétera. Los medicamentos controlan en ese sentido el sistema, la medicina o el sistema sanitario. Pero yo quiero preguntar cuál es la raíz del problema, cuál es la causa de los precios y los beneficios abusivos. La industria repite una y otra vez su mantra: los medicamentos son caros porque tenemos que pagar la investigación, que es muy cara. No es verdad. Los precios de los medicamentos cubren mucho más que los costes de investigación y se determinan no en función del coste de investigación, sino en función del máximo que está dispuesto a pagar el paciente o el servicio de salud afectado. Se busca el máximo beneficio posible en un ejercicio de parasitación despiadada. Juanjo Sendín, Mercedes Pérez, Mayra Valenzuela y otros lo han señalado claramente en el debate virtual. Las patentes, los monopolios que conceben las patentes, son la causa de los altos precios de los medicamentos. Punto. En efecto, las patentes y otras exclusividades se otorgan por los gobiernos a las empresas farmacéuticas prohibiendo durante un determinado número de años, 20 años o más, la comercialización de productos genéricos y biosimilares por los competidores. De manera que durante esos años las empresas originarias pueden poner precios más altos sin competencia. La justificación de los gobiernos para hacer esa concesión de monopolio es supuestamente la financiación de la I+D. Actuarían como una especie de impuesto indirecto
que los gobiernos ceden a las empresas farmacéuticas para que decidan un precio y cobrar al paciente y al sistema de salud un plus para financiar ese I+D. Las empresas nos dicen que la sangre de la innovación son las patentes, que sin eso no habría investigación. Y ese mantra está absolutamente en el sector sanitario, en profesionales, pero desde luego en la sociedad en general, en los políticos, está ahí. Y esto lo recogía en el debate muy bien, en el debate virtual, José Ramón Loaiza. La mayor parte de la innovación, decía José Ramón, proviene de la I+D con financiación pública directa en centros y laboratorios públicos, no por la industria farmacéutica. La mayor parte de la innovación proviene de la I+D con financiación pública directa, pero el resto de la innovación, el poco que aporta la industria farmacéutica, lo financia también la ciudadanía a través de los sobreprecios. Lo financia varias veces, no una, sino varias veces, ¿no? Conviene recordar que las patentes de medicamentos no han existido siempre. En España estaban prohibidas hasta 1992, que es anteayer en términos históricos. Y en el mundo, la generalización de las patentes, en el mundo sistema internacional, se produjo en 1994 con el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Ese acuerdo lo que supuso es que las empresas farmacéuticas y los gobiernos de Estados Unidos, Suiza y algún otro país del norte impuso a los países en general del planeta y sobre todo a los países pobres que los medicamentos se incorporaran a este acuerdo, incorporando las patentes que antes estaban fuera de ese sistema. Por tanto, aparece la obligación, si usted quiere estar en el sistema de comercio mundial, tiene usted que entrar en patentes para medicamentos. Y eso nos pasó en España en 1992 para entrar en la Unión Europea. Fue una condición que se impuso a España para entrar en la Unión Europea, el que a partir de 1992 aprobáramos patentes de medicamentos. Pero las patentes de medicamentos, frente a todo lo que la industria nos dice, no sirvieron para aumentar la investigación, sino para aumentar las ganancias. Como era previsible, en el campo de los medicamentos se produce sistemáticamente un abuso de posición dominante, es decir, se ponen precios mucho más altos de lo necesario para esa financiación de la I+D. Y esto, a mi manera de ver, ocurre por dos condicionantes. Uno, porque los pacientes sienten que necesitan ese producto, sienten que la vida les va en ello, la vida o la salud o el bienestar. Y por lo tanto, una madre da todo lo que tenga para salvar a su hijo. Todo lo que tenga. Cuando se trata de un medicamento, si es un paciente privado, se endeudará hasta poder pagar ese medicamento, hasta que se muera. Y si es un sistema de salud, los pacientes exigirán al gobierno que financie ese medicamento y que se endeude para financiarlo porque les salva la vida. Para ellos organizarán pues las campañas de marketing que la industria financiará a través de asociaciones de pacientes, como está en su ADN, ¿no? Es lo que dice Juanjo algunas veces, la bolsa a la vida. Es un robo a mano armada, literalmente. Es un robo a mano armada, con la peculiaridad de que en este caso la víctima, nosotros, la sociedad, le damos el arma al atracador, le damos las patentes y los monopolios para que nos robe, para que nos ponga esos precios altísimos. El segundo componente que condiciona que siempre vaya a haber abuso de posición dominante en patentes de medicamentos, ese abuso, es que los directivos de las empresas tienden inevitablemente a poner el precio más alto posible que puedan pagar los consumidores. Porque, como señala también Juanjo, se lo exige la lógica del mercado, se lo exigen los accionistas. Lo hablábamos antes, los accionistas de las grandes empresas farmacéuticas del mundo son las grandes gestoras de fondos de inversión. BlackRock, State Street, Vanguard Group, son esos fondos de inversión cuyo objetivo declarado en su misión institucional es ganar dinero, es la máxima rentabilidad posible para el accionista, no es mejorar la salud. Y estos son los accionistas que le exigen a la industria farmacéutica que gane dinero todos los días y que revalorice sus acciones. Por lo tanto, necesariamente van a presionar para subir los precios al máximo posible. Pero entonces, si este es un círculo vicioso perfecto o casi perfecto, la pregunta es ¿por qué los gobiernos no lo rompen? ¿Por qué los gobiernos no toman medidas para frenar este abuso de patentes y cambiar el modelo de financiación de I+D?
Habrá muchas explicaciones. Yo que he estado en gobierno y, por tanto, cuando hablo de gobierno no acuso, no digo ese es aquel, ¿no? Yo también estuve en gobierno y, por tanto, participé de ese proceso de inutilidad o de inacción, ¿no? Por tanto, al menos en parte, ¿no? Tres motivos veo yo. Uno, porque no saben; otro, porque no quieren; y otro, porque no pueden. Una de estas tres o una combinación. Porque no saben. Son cortos periodos de gobierno. La media de duración de un ministro o ministra de Sanidad es 1 año y medio. No da tiempo a que pueda tener una información completa, no da tiempo a que pueda hacer una estrategia de cambio que, por ejemplo, en el medicamento necesita más de 4 años, 8, 12 años de trabajar conjuntamente con profesionales, sociedad, para poder hacer un cambio, ¿no? Entonces, no se conoce y pesa muchísimo la narrativa de la industria, que es brutal. La narrativa de la industria es: esto ha sido siempre así, no puede ser de otra manera, no hay, digamos, una alternativa válida para el ciudadano, no va a haber investigación, se destrozarán puestos de trabajo de las empresas españolas, los visitadores médicos son muchísima gente, tienen familia. Es decir, toda esa narrativa hace... A mí me lo han planteado. Hace que te quedes frenado, ¿no? Porque no quieren, el que no quieren, digamos, tiene que ver con la presión mediática. Yo estoy en el poder, tengo una alternativa posible, a lo mejor, de bajada de precios, pero voy a tener una respuesta muy fuerte de esta institución. Y manejan medios de comunicación y yo tengo que intentar ganar las próximas elecciones. Entonces juegas a dejar esto de lado y ocuparte de otros temas. Hablemos de atención primaria, de salud mental, hablemos de otro tipo de asuntos, pero no enfrentemos este toro, porque no vamos a poder. O directamente no quieren porque hay intereses económicos. Aquí también ha salido el debate. Puerta giratoria, muy importante, la expectativa de que cuando dejes de ser director general vas a pasar a ser director de un laboratorio con 10 veces más de salario. Esto es muy, muy goloso. O también el soborno directamente, ¿no? Que también en algunos casos se da. O porque no pueden, conocen el tema, saben el problema, quisieran cambiarlo, pero van a intentarlo y entonces se frena. Aquí hay una presión muy fuerte, presión diplomática, comercial, industrial, como por ejemplo el informe especial 301 de la Oficina de Comercio del presidente de Estados Unidos. Tiene un informe directamente dedicado a ver las vulneraciones del derecho de propiedad intelectual, es decir, de las patentes, y fundamentalmente de medicamentos. Y cada año se denuncia por parte de la FDA, por parte de la Asociación Americana de Medicamentos, la Asociación Europea, cuáles son los países que están tomando medidas para vulnerar ese derecho, es decir, para intentar que ganen menos dinero, fijar un precio más razonable, introducir licencias obligatorias, hacer medidas de contención, prescribir por principio activo, hacer un concurso para hacer una compra pública de medicamentos, compra conjunta. ¿Qué está haciendo usted? Esto es una vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Vamos por el informe del 301 y le meto sanciones comerciales o aranceles para sus productos. Esto ocurrió en España con la visita del ex ministro Kissinger de Estados Unidos, que nos vino a visitar en tiempos de Felipe González y del ministro Lluc, para hacer una presión directa como representante de la industria farmacéutica. Sí, para poder, digamos, defender a la industria y que no se tomaran medidas por parte del ministerio en una serie de decisiones políticas, ¿no? Es muy conocida la presión que hace Suiza y Novartis, el tema de imatinib, de Glivec, en Colombia, amenazando incluso con dejar de perseguir a la guerrilla, en fin, presiones innombrables o inmorales, ¿no? Directamente. Por tanto, hay esos elementos, ¿no? Que hacen que sea tan difícil el cambiar. A pesar de todo, también conviene no olvidar que a veces sí se ha podido. Por ejemplo, los genéricos para luchar contra el SIDA en Sudáfrica, con el liderazgo de Mandela, en final de los años 90, para poder introducir una gran movilización social, también hay que decirlo, Juanjo. Los genéricos de sofosbuvir para algunos países, como Egipto, para la hepatitis C, que se consiguieron a precio genérico y se pudo hacer una utilización masiva. Licencias obligatorias para medicamentos de SIDA o antitumorales también en varios países.
Y luego casos muy llamativos que también han salido en el debate virtual, como por ejemplo el de Mediator y la doctora Debrez, Irene Françon. Muy interesante cómo consigue que la agencia francesa al final tenga que ceder y revisar ese medicamento. O está aquí el profesor Laporte, el caso Rofecoxib, y su denuncia y el resultado positivo final, aunque fuera con muchos dolores de cabeza y úlceras de estómago, ¿no? Pero el desarrollo de medicamentos de plataformas públicas también es otro elemento muy interesante. El desarrollo, por ejemplo, de Carté en el Clínic de Barcelona o del NC1 en Puerta de Hierro son intentos que nos hacen ver que es posible hacer cambios, como muchos de los temas que han salido en el debate virtual. Para dimensionar cómo es el abuso de la industria farmacéutica, tomando la metodología de Dean Baker, profesor americano, vemos lo que costarían los medicamentos si se pagaran a precio de genérico, vemos lo que dice la industria que ha pagado por investigación y desarrollo y vemos la diferencia. En España, lo que costaría los medicamentos a precio de genérico si hubiera competencia real, también ha salido ese debate en el caso de Teva, como algunas empresas genéricas hacen cártel para mantener precios más altos. Pero si se hace competencia real, los precios que tendríamos que pagar ascenderían a 11.700 millones de euros, más lo que dice la industria que gastó en investigación, 1.395 millones de euros, es para el año 2022, y el resto, 10.397 millones que gastamos, son en el beneficio abusivo, 10.000 millones de beneficio abusivo. Pagamos, como digo, lo que cuesta la investigación, pagamos la producción más un beneficio industrial razonable y el resto es beneficio abusivo. Más de 10.000 millones de euros anuales en España. Por hacernos una idea, lo que cuesta pagar todos los sueldos del personal de atención primaria en España es esa cantidad, unos 10.000 millones de euros. Ese es el dinero que tiramos, serviría para pagar toda la atención primaria de España. ¿Cómo son esos precios tan altos? El profesor Andrew Hill de la Universidad de Liverpool nos muestra dos ejemplos. Por la hepatitis C, el sofosbuvir, cuyo coste de fabricación, más lo que sería imputar los costes de investigación que dice la industria que tuvo, serían 300 euros por tratamiento. En España pagamos, cuando se autorizó, 20.000 euros por tratamiento. Para 100.000 personas pagamos unos 2.000 millones, lo que hubiera costado 30. Esas son las cuentas para muchos medicamentos. He mirado otro más reciente, el Lenacapavir, para el tratamiento de VIH-Sida, cuyo coste de fabricación, según nos dice Andrew Hill, es de 30 euros tratamiento y el precio autorizado por el Ministerio son 20.000 euros tratamiento. Pero así no podemos evitar ese abuso de posición dominante, ¿no? Como decía, este tema se agrava porque si se toleran precios tan altos para los medicamentos de marca, las empresas de genéricos van diciendo, bueno, nosotros en vez de bajar al precio de competencia, vamos a ver si nos dejan estar ahí arriba también. Por ejemplo, bajar un 20 o un 30, en vez de bajar un 90 o un 99, ¿no? Nos quedamos ahí a ver si el Ministerio no dice nada, si la autoridad de la competencia no dice nada, pues aquí seguimos. Y esto es lo que también en parte está pasando, ¿no? Pues esta mala política de medicamentos, como se ha dicho y como se ha visto en el debate virtual, influye negativamente en el sistema sanitario. Por ejemplo, Ana María Furió decía que esto suponía una merma para el sistema. Paco Abal, que había un estrangulamiento del sistema. Antonio Granadilla apuntaba que esto impedía financiar áreas más necesarias como la atención primaria. Pero no solo restan recursos de otras partidas, sino que corrompen el sistema. Y esto es más grave. Deterioran, como decía también Joan Ramón Laporte, capturan la inteligencia del sistema, impactan negativamente en la ética del sistema. Esto es más grave. Además, también apuntaba José Ramón Loaysa en el debate, además del exceso de precios por abuso, de precio excesivo, también está el mayor consumo de lo necesario. Y esto también podemos estimar que el sobrecoste, ¿no? El sobregasto que hacemos por medicamentos, pues ese 30% que no debíamos estar consumiendo, pues también son otros 5.000 millones de euros. Es decir, que
recursos que podríamos estar destinando a otras fuentes. ¿Hay alternativas a esta política de medicamento? Pues en el debate ya se han visto muchas de ellas, se han apuntado muchas. Yo quisiera subrayar una que tiene que ver con las patentes, porque es un tema menos conocido y que creo que hay que insistir. Aunque nos centremos y en las conclusiones finales, yo creo que es lógico que vayamos a los aspectos que son más accesibles, más realizables, más concretos en lo personal o en lo que tiene que ver con nuestras asociaciones, colegios, etcétera. Yo creo que no hay que olvidar que haya una presión sobre el Ministerio de Sanidad para que a su vez presione en la Unión Europea, en la OMS y en la Organización Mundial del Comercio para que cambien la ley de patentes, porque es injusta, porque es ineficaz, porque daña a los sistemas públicos de salud y porque se los puede cargar. Y por tanto hay que insistir y es posible hacer ese cambio. En España tenemos el ejemplo del Instituto de Salud Carlos III con programas de financiación de investigación muy interesantes que podrían llegar a tener plataformas de producción pública ligadas y podríamos tener investigación, desarrollo y fabricación pública y sería una alternativa. Pero lo mismo ocurre en Estados Unidos con los Institutos Nacionales de Salud antes de Trump, que son estructuras potentísimas que también generan investigación y que están, digamos, facilitando muchas veces los medicamentos, que luego captura la industria y que se aprovecha de los derechos de propiedad intelectual y lo patenta y lo comercializa. Pero podría ser, o sea, la alternativa es real, es posible, necesita voluntad política y desde luego mucha fuerza, ¿no? En conclusión, las experiencias compartidas en el debate virtual me permiten afirmar que es posible el cambio y, como recuerda Juanjo Sendín, en lo local, en lo concreto y lo cercano, con decisiones personales que nos afectan a cada uno o a nuestras organizaciones, y en lo global, movilizando a la sociedad en la medida en que podamos cada uno, movilizando, generando conciencia para que eso pueda transformarse. Es posible seguir defendiendo y mejorando un buen sistema sanitario público con un equilibrio saludable que contribuya a garantizar el derecho a la atención sanitaria de calidad con un uso apropiado del medicamento para todas y todos. No es nada fácil, pero en el debate virtual hemos visto mucho compromiso, yo he visto mucho compromiso, mucho conocimiento y mucha energía para el cambio. La industria tiene mucha fuerza, pero nosotros somos muchos más y cada vez que una de nosotras o de nosotros cambia, cambia el mundo. Este es el punto de partida. Y cuando vengan maldadas, que vendrán, recordar las palabras de José Agustín Goytisolo a su hija Julia, que decía: nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Otros esperan que resistas. Les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Muchas gracias.